Gloria a nuestro Dios. Bueno, hemos entrado a la parte central de nuestro programa y hoy día vamos a hablar sobre el tema de la depresión y sus consecuencias. Cuando hablamos de depresión estamos hablando de un estado de ánimo en donde se pierde la paz, en donde se pierde el gozo o la alegría de vivir. En otras palabras, es la tristeza en el corazón. En 2 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, dice la palabra: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Como le decía antes, la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, he dado un ejemplo, cuando nosotros hacemos algo malo, entonces si nos arrepentimos de haber hecho algo malo y le pedimos a Dios perdón por haber hecho algo malo, entonces Dios nos da el perdón y la salvación, porque hay un arrepentimiento verdadero y hay la salvación de parte de Dios. El hombre, cuando reconoce que es pecador, porque el pecado lo ha separado de Dios y no hay ninguno en el mundo, en la tierra, ninguno que sea justo. La Biblia dice que todos hemos pecado, por cuanto el pecado entró por un hombre, Adán, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando el hombre tiene tristeza en su corazón de haber ofendido a Dios, de haber pecado contra Dios, y se arrepiente de lo que ha hecho, le pide perdón a Dios, recibe la salvación. Pero la Biblia también habla de la tristeza que viene del mundo, que produce muerte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas personas, cuando hacen algo malo, o cuando el hombre hace algo malo, lo que ha hecho hace que la persona pues tenga un remordimiento en su conciencia, como dice, le remuerde la conciencia, como dicen algunos. Entonces la persona se pone triste porque hizo algo malo y su conciencia no lo deja tranquilo, pero no se arrepiente de corazón ni le pide perdón a Dios, sino que solamente está dentro de él un remordimiento. Uy, he hecho algo malo, pero no le pide perdón a Dios. Y esa tristeza que viene del mundo produce muerte. Hay mucha gente que está deprimida porque hizo algo malo o porque algo pasó en sus vidas. Son muchas las causas de que una persona pueda deprimirse: las preocupaciones, las enfermedades, que son incurables muchas veces, la soledad, los problemas financieros, los problemas familiares. Son muchos los factores que pueden condicionar a una persona a la depresión, pero la falta de propósitos en la vida es la que muchas veces deprime a las personas, porque pueden decir, porque hay personas que dicen: yo tengo dinero, yo tengo plata, tengo todo en la vida, pero se deprimen, se sienten tristes, porque la depresión es la falta de gozo, la depresión es la falta de alegría, la depresión es la falta de paz. Y hay personas que lo tienen todo. Hay personas que tienen dinero, fama, poder, hay personas que tienen de todo, como por ejemplo hemos visto una canción de nuestro hermano Ricardo Montaner. Antes de ser creyente, este hombre ya era famoso,
y gozaba pues de mucha fama y hasta ahora lo sigue gozando. El asunto está que con toda la fama y todo el dinero que él podía tener, no era feliz, no tenía el gozo en su máxima plenitud. Tiene familia, tiene hijos, hijas, pero no se sentía realizado. Jesús dijo en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 15, Jesús dijo que la vida del hombre no depende de los bienes que posee. No es el dinero que nos asegura nuestra felicidad. A veces nosotros pensamos y decimos, vivo así porque no tengo plata. Vivo así triste, preocupado porque no tengo dinero, no tengo plata. Pero cuando lo tiene, vive igual. Porque en realidad no es el dinero, no es la posición económica la que te da la felicidad, ni tampoco es el que tengas una familia la que te da felicidad. Le preguntaron a una mujer cerca a su esposo y le dijeron, ¿tu esposo te hace feliz? Y el esposo esperaba recibir una respuesta como esta, ¿no? Por ejemplo, sí, mi esposo me hace feliz, pero la mujer respondió, no, él no me hace feliz. Y entonces el hombre se quedó pero perplejo y la respuesta que la mujer dio fue que su esposo no la hacía feliz, porque no necesitaba de su esposo para ser feliz, ni tampoco necesitaba de lo que él tenía o necesitaba de su familia para ser feliz, porque ella era feliz cuando ella tenía a Jesús en su corazón. Hay personas que dicen, yo tengo todo pero no soy feliz, porque la felicidad no te la da el dinero, ni tampoco te la da que tengas una hermosa esposa o un esposo bonito, o que tengas lindos hijos. La felicidad te la da Dios. Y la falta de felicidad es muchas veces no porque no tengas, o no porque vivas preocupado, o porque tengas algún problema de salud, o porque estés de repente solo, o porque tengas algún problema financiero. El problema de la falta de felicidad, o a veces la depresión, como podríamos decirle, es por la falta de propósito en la vida. Hay personas que a veces se hacen la pregunta, ¿para qué nací? Porque no le encuentran propósito a su vida. O sea, dicen ¿para qué he nacido? Y muchas veces se dan con la sorpresa de que tengo todo, pero no soy feliz. Y Jesús dijo que la vida del hombre no depende de los bienes que posee. O sea, no es tu dinero, no es lo que tú tengas lo que te da la felicidad. Hay muchos hombres ricos, vuelvo a repetir, ricos y poderosos, que han terminado su vida en el suicidio porque no eran felices, porque no tenían paz, porque no tenían gozo. Y para los psicólogos este es un problema de depresión. Murió porque se deprimió, murió porque ya no pudo más, estuvo estresado, deprimido. Para los psicólogos esa es la respuesta. Pero para un cristiano esto es una falta de propósito en la vida, porque a veces nosotros decimos, lo tengo todo, pero hay algo que te falta, y ese algo que te falta es Dios, porque el dinero no te da la felicidad. Podremos tener todo, pero nos falta algo, que es el complemento de Dios, ese complemento que es Dios. Porque hay algo importante que tienes que conocer, y es que todos nosotros hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, y hemos sido creados para ser adoradores de Dios, y ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Pues el ser adoradores de Dios. Y cuando nos falta ese propósito en la vida, entonces nos damos cuenta que estamos vacíos. Podemos tener de repente dinero, fama, poder, muchas cosas materiales, podemos tenerla, pero si no tenemos a Dios
en nuestro corazón, si no tenemos ese propósito en la vida, que es el ser adoradores de Dios, entonces nos vamos a dar con la sorpresa de que algo nos falta, estamos vacíos, por más que tengamos todo, pero si no tenemos a Dios, nada somos en esta vida. Si no tenemos a Dios, nada tenemos. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, estamos vacíos. Jesús dijo, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. ¿De qué le aprovecha al hombre tener todo? Tener dinero, fama, poder. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo? Que todo el mundo esté a sus pies, pero después perder su alma. Después perder su alma, perder su salvación, perder su vida. ¿De qué vale tener de repente absolutamente todo si no hay gozo en tu corazón? Podrás sustituir de repente tu gozo, porque hay mucha gente que sustituye su gozo con drogas. Hay mucha gente que dice, bueno, para ser feliz, y sustituyen ese gozo, esa falta de gozo, con drogas, con cerveza, con licor, con algunas otras drogas, como la marihuana, la pasta o la coca. Sustituyen su gozo con drogas, o sustituyen esa falta de gozo con placeres, como por ejemplo la fornicación, el adulterio, o irse a las fiestas, qué sé yo. Hay mucha gente que quiere sustituir esa falta de gozo, esa falta de felicidad, quiere sustituirla con otras cosas, con otras fuentes de placer que no son del agrado de Dios, y que a las finales te das cuenta de que has probado de todo y has tenido de todo, pero te das cuenta que sigues vacío como antes. Entonces, realmente la única persona que puede llenar tu corazón de ese gozo se llama Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Jesús es el príncipe de paz, el Dios de amor, Dios de misericordia. Jesucristo es aquel que puede llenar tu vida, que puede llenar tu alma y tu espíritu de ese gozo. Marta le dijo a Jesús, cuando su hermano había muerto ya como 4 días, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera fallecido. Y pues Jesús continuó con ellos, los acompañó al sepulcro, y cuando Jesús le dice, saquen la piedra, ella le dice, pero Señor, ya tiene 4 días y está oliendo mal. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si tú crees en Dios, verás la gloria de Dios? Y la gloria de Dios es la que trae abundante paz al corazón del hombre. Lo que sucede es que muchas veces hay muchos que decimos, sí, yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, pero aún siguen teniendo en sus corazones resentimientos, amarguras, algunas decepciones, heridas que le fueron ocasionadas de repente en su vivir. Y cuando vinieron a los pies de Cristo no depositaron todo en la cruz, sino que se quedaron con alguito. Recuerda que la falta de perdón trae muchos problemas en nuestras vidas. Hay mucha gente que vive deprimida, con falta de paz, con falta de gozo, vive enferma. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a perdonar las ofensas de los demás. Si nosotros perdonamos las ofensas de los demás, también Dios va a perdonar las nuestras. Recuerda que la palabra dice que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y salvación y vida eterna. Esto quiere decir de que si nosotros nos ponemos tristes por algo que hemos hecho, pues tenemos
que pedirle perdón a Dios, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios para que Dios pueda restaurarnos, para que Dios pueda poner la paz en el corazón. Pero si usted ha hecho algo que a Dios no le agrada y en su corazón hay remordimiento y no arrepentimiento, entonces a lo único que te va a llevar no es a la salvación, sino a la perdición, porque vas a morir de repente en algún momento en pecado y vas a morir sin haberte reconciliado con Dios y sin haberle pedido perdón a aquellos a quien has ofendido. Entonces quiero que sepas que la preocupación muchas veces nos lleva al pecado de la falta de fe. Cuando una persona está preocupada siendo cristiana, es porque no está teniendo confianza ni fe en Dios. Y el que no confía en Dios no está con los pies bien puestos en el reino de Dios. Si usted siente que Dios le está hablando en esta tarde y siente que en su vida hay preocupaciones, que en su vida hay una preocupación quizás de repente por algo de falta de economía, o quizás por una enfermedad, o quizás por qué sé yo, son tantas las causas, problemas familiares, problemas con los hijos, pero si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, entonces es como que no le estamos creyendo a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 25, habla sobre el afán y la ansiedad. Y habla y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí está la respuesta que esperamos. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Siempre en el mundo habrá algún tipo de afán o preocupación por algo, pero la palabra dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y que tenemos que confiar en Dios, porque así como si Dios Dios le da de comer a las aves que vuelan en el cielo, le da de comer a las aves y viste a los campos, ¿qué no hará por nosotros que somos sus hijos y que se lo pedimos? Si Dios hace por ellos, ¿por qué no lo puede hacer por nosotros que somos sus hijos? Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar únicamente en Dios. La fórmula está en que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Podrá haber preocupaciones, podrá haber afanes, podrá haber, qué sé yo, tantas cosas, pero Jesús nos dio una fórmula, y está en su palabra en Mateo capítulo 6, en el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pedro también nos dio una receta. Pedro dijo: echemos toda nuestra ansiedad delante de Él. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad delante de Dios. ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué es lo que te molesta? Ponlo en la cruz de Cristo. Ponlo en las manos del Señor. Ponlo en los pies. Ponlo en el altar del Señor. Ponlo a los pies de Cristo.
son formas que uno lo dice, pero que en realidad quiere decir que todo lo tenemos que echar delante de Dios. Depositemos toda ansiedad, toda preocupación delante de Jesucristo y Él tendrá cuidado de nosotros. Dice la palabra también en el Salmo 55, verso 22, si no me equivoco, ahí dice que echad nuestras cargas delante de Él, dice la palabra, y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Tú eres justo delante de Dios. Lo que tienes que hacer es, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. He cometido errores, he tenido fallas, Señor, ayúdame, perdóname. Reconoce delante de Dios que has fallado, reconoce delante de Dios que has cometido errores y pídele perdón de veras, de todo corazón, y Dios te va a sustentar. Dios va a poner esa paz que quizás no la estás teniendo en tu corazón, que quizás los problemas, las enfermedades te la han quitado, pero recuerda que la paz, la única paz, viene de Dios, viene de Jesucristo. Así que a confiar más en nuestro Dios. Vamos a una pausa comercial y retornamos. Adelante.